Estimada doctora Ida Rosa Cabrera Cueto, a nuestra exposición presentada por mi persona, Braulio Walter Flores Chocña, Adrián Pomarroyo, Ricardo Tello Vergara, aborda la casación número 3160 del 2023 Lima Este, emitida por la Sala Penal Permanente de Corte Suprema, relacionada con la institución procesal de la terminación anticipada y en el momento legal en que puede celebrarse dentro del nuevo Código Procesal. El objetivo es analizar cómo la Corte Suprema resolvió un conflicto sobre los límites temporales de este mecanismo de simplificación procesal y cuáles son las consecuencias jurídicas cuando se celebra fuera del plazo legal establecido. Sobre el caso elegido. El caso fue resuelto por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Los imputados fueron Iván Tocto Yaxawanja y Cristian Jonathan Tito Carpio, investigados por el delito de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas mediante insumos químicos previsto en el artículo 296 del Código Penal. La cuestión jurídica principal fue determinar si una audiencia de terminación anticipada puede celebrarse durante la etapa intermedia, cuando el Ministerio Público ya presentó su requerimiento de acusación. Finalmente, la Corte Suprema declaró fundada la casación, anuló la sentencia de terminación anticipada y ordenó que el proceso continúe en la etapa de control de acusación. Etapa postulatoria. En esta etapa se produce la confrontación de argumentos entre las partes procesales. El conflicto surge porque la Procuraduría Pública sostuvo que la terminación anticipada fue presentada fuera del plazo permitido por la ley, mientras que la defensa argumentó que todavía era posible celebrarla porque la acusación no había sido oralizada formalmente. Por ello, el debate se centró en la correcta interpretación del artículo 468 del Código Procesal Penal. A la Procuraduría Pública sostuvo tres argumentos principales. Primero, que existe un plazo perentorio y que la terminación anticipada solo puede solicitarse antes de la formulación de la acusación fiscal. Segundo, que la acusación fue presentada el 24 de octubre de 2022 y el acuerdo se celebró recién en mayo de 2023, es decir, fuera del plazo legal. Tercero, que el cambio inesperado de la audiencia afectó su derecho de defensa y contradicción. Por otro lado, la defensa técnica argumentó que el plazo no concluye con la presentación escrita de la acusación, sino con su realización en audiencia. Además, sostuvo que el acuerdo fue voluntario y que la falta de oposición inicial de la Procuraduría implicaba una convalidación tácita. Posición crítica de relevancia institucional. Esta controversia tiene relevancia institucional porque involucra principios fundamentales del proceso. No se trata únicamente de determinar si hubo acuerdo entre las partes, sino de establecer si dicho acuerdo respetó los límites legales establecidos por el legislador. La Corte Suprema analizó el caso desde la perspectiva del principio de legalidad procesal y de la correcta aplicación de los mecanismos de justicia negociada. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Pomarroyo y voy a desarrollar la parte de la fundamentación normativa y doctrinaria. Para entender por qué la Corte Suprema anuló esta sentencia, primero tenemos que ubicarnos en la norma central del caso, el artículo 468, numeral 1 del Código Procesal Penal. Esta disposición establece una ventana temporal muy precisa. La terminación anticipada solo puede solicitarse desde que el fiscal formaliza la investigación preparatoria y hasta antes de que formule su acusación, no después. Ese límite no es un formalismo vacío, sino una condición de validez del proceso. Complementan esto el artículo 336, que marca el inicio de ese periodo, y el artículo 471, que establece el beneficio de reducción de un sexto de la pena. Este beneficio existe porque el imputado le ahorra al Estado las etapas intermedia y de juicio oral. Si el acuerdo se celebra cuando estas etapas ya comenzaron, el ahorro no existe y el beneficio pierde todo su fundamento. En cuanto a los precedentes vinculantes y jurisprudencia, esta no es una interpretación nueva. Desde el año 2009, el Acuerdo Plenario número 05-2009 ya había establecido con total claridad que celebrar la terminación anticipada en etapa intermedia afecta gravemente el principio de contradicción y no tiene base legal. Y la Corte Suprema lo ha reiterado en al menos 5 casaciones distintas, en Tumbes, Selva Central, Huancavelica, entre otros. Lo que hizo la casación 3160 del año 2023
fue reafirmar esa regla una vez más, porque en la práctica los operadores siguen ignorándola. En cuanto a la fundamentación doctrinaria, la doctrina respalda plenamente esta posición. San Martín caracteriza la terminación anticipada como un proceso de tramitación simplificada, cuyos presupuestos deben interpretarse de forma estricta. Neira es aún más directo. El proceso penal no es un espacio de libre disponibilidad y ningún acuerdo entre fiscal e imputado puede convalidar la infracción de una norma de orden público. García Cavero lo refuerza desde la política criminal. Si el acuerdo llega tarde, el ahorro procesal es ficticio y el sistema de incentivos se rompe. Pasando a la fundamentación de los hechos y normas. Pasando a los hechos del caso, tenemos que el 18 de marzo del año 2022, la policía interviene un vehículo con destino a Brain, llevando 5 bidones de ácido clorhídrico, un insumo químico fundamental para elaborar cocaína. El propio imputado, Tito Carpio, admitió los hechos. Esto configura sin dificultad el delito del artículo 296, tercer párrafo del Código Penal. Otro hecho. Luego, el 24 de octubre del 2022, el Ministerio Público formula su requerimiento mixto de sobreseimiento y acusación, y el 23 de noviembre del mismo año, en la audiencia de control, oraliza íntegramente ese requerimiento y ofrece medios probatorios para ir a juicio oral. En ese momento, la ventana del artículo 468 quedó definitivamente cerrada. ¿Dónde vemos el vicio procesal y sus consecuencias? El problema ocurre el 8 de mayo del 2023, cuando se instala la audiencia de control de acusación. El fiscal anuncia sorpresivamente un acuerdo de terminación anticipada. El juez lo homologa y emite una sentencia condenatoria. Este acto fue nulo de pleno derecho. El objeto de la audiencia no podía cambiarse sin habilitación legal y el plazo ya había vencido meses antes. La Procuraduría apela, pero la Sala de Apelaciones de ATE confirma la sentencia, argumentando que el acuerdo se celebró antes de que se oralizara la acusación. Error grave. El acta del 23 de noviembre del 2022 demostraba exactamente lo contrario. Como último hecho, vemos la corrección casatoria. Finalmente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara fundada la casación, anula la sentencia de terminación anticipada y dispone continuar con el control de acusación y ordena la libertad inmediata de los imputados, que habrían estado cumpliendo una condena bajo una sentencia que resultó nula. El caso deja una lección clara: las reglas de oportunidad procesal no son negociables. El Ministerio Público debió instar la terminación anticipada durante la investigación preparatoria. Al no hacerlo, desencadenó una cadena de nulidades con consecuencias graves para todas las partes. Saludos cordiales. Mi nombre es Ricardo Dante Tello Vergara y a continuación haré la presentación de la segunda instancia o equivalente del informe presentado por el equipo. En esta parte del caso se revisa lo ocurrido en la Sala Penal de Apelaciones de ATE y posteriormente en la Corte Suprema. La casación cumple un rol esencial como instancia extraordinaria de control de legalidad procesal. Aquí se analizan los argumentos de la Procuraduría, los de la defensa, los errores cometidos por la Sala de Apelaciones y finalmente la decisión de la Corte Suprema, que asegura la correcta aplicación de la norma y la vigencia de las garantías constitucionales. En cuanto a los argumentos de la Procuraduría Pública, esta sostuvo que la terminación anticipada se celebró fuera del plazo habilitado por el artículo 468 del Código Procesal Penal, pues se realizó en la etapa intermedia. Además, denunció la vulneración del principio de contradicción y defensa, ya que se sustituyó progresivamente en la audiencia de control de acusación, afectando la igualdad de armas. También señaló la desproporción en la reparación civil. Se fijaron 10.000 soles frente a la pretensión de 100.000. Sus argumentos fueron sólidos, aunque la apelación no reforzó con el acta del 23 de noviembre de 2022, que acreditaba la oralización previa de la acusación. Respecto a los argumentos de la defensa técnica, esta alegó que el acuerdo de pretensiones antes de la oralización de la acusación
planteando así una tesis de ampliación del plazo. También sostuvo que hubo consentimiento informado y ausencia de oposición expresa del actor civil. La Sala de Apelaciones acogió estos argumentos y confirmó la sentencia. Sin embargo, ambos razonamientos vulneran el principio de legalidad procesal y desconocen que las reglas de oportunidad son normas de orden público y que no pueden ser flexibilizadas ni convalidadas por la voluntad de las partes. En cuanto al error de la Sala de Apelaciones, la sentencia de vista del 6 de septiembre de 2023 confirmó la terminación anticipada, pero lo hizo sobre la base de dos errores. El primero fue un error fáctico. Afirmó que la acusación no había sido realizada, contradiciendo el acta de noviembre de 2022. El segundo, un error jurídico, en donde se confundió la formulación de la acusación con su oralización. Estos errores además evidencian un déficit en la función revisora y demuestran la necesidad de un recurso de casación como corrector indispensable. Recurso de casación y decisión de la Corte Suprema. La Procuraduría interpuso un recurso de casación el 3 de octubre de 2023 y la Sala Penal Permanente lo declaró fundado el 23 de enero de 2025. La Corte Suprema anuló la sentencia de vista y la primera instancia, ordenó continuar con el control de acusación y dispuso la libertad inmediata de los imputados, imponiendo comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 9 meses. La decisión se sustentó en 3 aspectos fundamentales: la interpretación restrictiva del artículo 468 del Código Procesal Penal, la aplicación del acuerdo plenario número 05-2009 CJ 116 y la verificación del acta del 23 de noviembre de 2022. En cuanto a las conclusiones, el artículo 468 del nuevo Código Procesal Penal fija un límite temporal imperativo e indisponible para la terminación anticipada. La Sala de Apelaciones incurrió en errores fácticos y jurídicos que generaron una sentencia insostenible. Por su parte, la Corte Suprema reafirmó jurisprudencia consolidada desde el acuerdo plenario número 05-2009 CJ 116. Y por último, el caso revela un déficit legislativo. No existe regulación sobre imputados que cumplen condena bajo sentencias anuladas, lo que compromete la seguridad jurídica y plantea interrogantes sobre responsabilidad del Estado. Recomendaciones. El Ministerio Público debe promover la terminación anticipada en la investigación preparatoria y no en la etapa intermedia. Los jueces de investigación deben ejercer un control activo de legalidad y rechazar variaciones sin sustento normativo. Las salas de apelaciones deben verificar exhaustivamente el acervo documentario antes de resolver. El Congreso, por su parte, debe regular los efectos de las nulidades sobrevenidas en terminación anticipada, incluyendo el cómputo de la pena y la responsabilidad del Estado. Finalmente, los operadores jurídicos deben mantener actualizado su conocimiento de la jurisprudencia vinculante en procesos especiales. He culminado. Gracias por su atención.